Listo. Muy buenas tardes para todos. Doctor José Ortega Burrito. Burrito. Bueno, listo. ¿Se me escucha bien? Sí, José, muy bien. Bueno, nada, a propósito de uno de los casos que llega al servicio con una fractura bastante inestable, se estuvo hablando de qué tipo de fijación se podría realizar con respecto al tema de la sindesmosis. Y bueno, la idea es presentar o explicar la justificación y resultados para el uso de un sistema de fijación sindesmal híbrido. Dentro de la literatura encontramos en un artículo presentado este año en Food and Ankle International que habla de la fijación híbrida para fracturas tipo C con lesión sindesmal. Es presentado por un grupo coreano y nos hablan, bueno, de que pues, las lesiones sindesmáticas han sido reportadas hasta un 13% de todas las fracturas de tobillo y que de esas el 20% van a requerir una fijación quirúrgica posterior a la fijación de la fractura. Entonces, son comúnmente encontradas las lesiones sindesmales en fracturas por pronación y rotación externa y que pueden llevar a dolor persistente de tobillo, a problemas funcionales y progresión a procesos artríticos si no es detectada y tratada a tiempo. Entonces, tenemos claro que la reconstrucción anatómica es siempre el objetivo deseado y aceptado universalmente, pero la técnica y el material de fijación es un tema de controversia aún actualmente. Entonces, el tornillo transindesmal es aceptado como el gol estándar, pero va a presentar complicaciones como una reducción inadecuada en algunos casos y la pérdida de la reducción posterior al retiro del tornillo o otro tipo de complicaciones que se han reportado en numerosas series. Entonces, el advenimiento del botón de sutura, el endoboton, el tie rope, ha ganado atención como una alternativa con algunas ventajas como lo son la tolerancia a la reducción insuficiente, esto dado por el espacio que se presenta entre el túnel y el hilo que genera un gap que nos da una cierta micromovilidad que es la que va a generar la tolerancia a la reducción insuficiente y un riesgo reducido de pérdida de reducción tardía. Aún así, el uso del endoboton solo sin la fijación del ligamento del toideo, si está lesionado, provocará una estabilidad rotacional pobre. Esto apoyado en esta publicación donde hicieron un estudio cadavérico donde tienen 4 escenarios, un tobillo normal al que se le aplicaban fuerzas rotacionales hacia externo, uno normal, uno con una lesión completa, uno con fijación con el tornillo transindesmal y uno con fijación con un tie rope o endoboton, donde se dieron cuenta que en el endoboton, independiente de las bondades previamente mencionadas, queda una inestabilidad rotacional si hay una lesión del ligamento deltoideo. Entonces, el objetivo del estudio presentado es evaluar los resultados clínicos e imagenológicos en la fijación híbrida para fractura de tobillo tipo C con lesión sindesmal asociada. La hipótesis de ello consiste en que los resultados deberían ser mejores en comparación con una fijación con tornillo o fijación con botón aisladamente. Este estudio es, dentro de todo, sin precedentes en la literatura. Entonces, en pacientes con fracturas tipo C, incluyendo pronación y rotación externa, pronación y abducción y fracturas de Maisonneuve, la fijación puede ser requerida posterior a la reducción de la fractura. La selección de la muestra fue entre 2016 y 2018, todos pacientes con fracturas tipo C, con lesión sindesmal, con un mínimo de 12 meses de seguimiento. Y como criterio de exclusión, es pacientes que lograran una estabilidad sindesmal posterior a la fijación de la fractura. En este caso se lograron 21 pacientes, 7 fueron excluidos y quedaron con 14 pacientes. Entonces, la técnica quirúrgica fue primero la fijación de peroné, en todos los casos con una placa tercio de tubo. Posteriormente, si tenía la lesión a nivel del ligamento deltoideo, la reparación de la misma, o si tenía fractura, la osteosíntesis mediante un sistema de absorbe-tracción, y posteriormente se hacía ambos
ambos exámenes de rotación externa o el hook test o el Cotton, y se fijaba si estaba alterada la sindesmosis, se fijaba con una clavija y posteriormente con el tie rod y más adelante con el tornillo transindesmal. Tenían un protocolo de rehabilitación que estaba dividido entre pacientes con fractura de malleolo medial o lesión ligamentaria medial, siendo los pacientes con fractura de malleolo medial, valva de yeso por 4 semanas y ejercicio de movilidad articular, mientras que los pacientes con lesión ligamentaria medial tuvieron yeso suropédico cerrado por 4 semanas y los ejercicios solo se iniciaron una vez retirado el yeso. Se permitió descarga de peso a las 4 semanas en ambos casos con un límite de 20 kilos con muletas y descarga completa a las 6 semanas. La evaluación clínica pre- y postoperatoria fue dada por la escala análoga del dolor, el Orlund-Molander Ankle Score, que es el que se está presentando acá, la escala de AOFAS y el rango de movilidad. Y la evaluación radiográfica son con radiografías simples y con tomografía computada. La evaluación previa se hizo previa a la cirugía e inmediatamente posterior a la cirugía a las 6 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses postoperatorios, y después una vez por año por el tiempo de seguimiento. Siempre se buscaron signos de consolidación ósea o fatiga de material, ahí haciendo la aclaración de que en ninguno de los casos se retiró el tornillo transindesmal, y se definió consolidación ósea como presencia de callo maduro con cierre de más de 3/4 del trazo de fractura y descarga de peso completa sin dolor. Tomográficamente, un espacio claro medial tibiofibular menor de 5 milímetros se definió como normal y se realizaron tomografías bilaterales en rotación neutra. Se evaluó tomográficamente a los pacientes en el posoperatorio inmediato y al año de cirugía, y la sindesmosis se evaluó en el corte axial a 1 centímetro proximal al plafón tibial. Estas son imágenes de la evaluación posoperatoria de los pacientes. Y bueno, los resultados es, en cuanto a resultados funcionales, la escala análoga del dolor, el OMAS y el AOFAS fueron de 1.7, 85 y 90.3 respectivamente al último seguimiento, y la movilidad promedio del tobillo fue de 12.9 en dorsiflexión y de 39.3 en flexión plantar en el último seguimiento. Entonces, como resultados, ellos presentan, primero, que todas las fracturas unieron sin cirugía adicional en las placas al año, que 78.6% de los pacientes mostraron aflojamiento del tornillo transindesmal, 21% presentaron fatiga del tornillo transindesmal, y el espacio claro medial prequirúrgico fue de 7.3 y el posoperatorio de 3.5, con lo cual no hubo aumento mayor a 5 milímetros en ninguno de los pacientes. Estos son los datos de todos los pacientes, incluyendo el mecanismo de lesión, el tiempo de seguimiento, si hubo o no unión, las complicaciones del transindesmal y si hubo una reducción posoperatoria inadecuada. De esta solo hubo un caso, pero este caso en el último seguimiento se constató de que no tenía malreducción. Eso lo comentan en la discusión de este estudio. Entonces, y aparte, bueno, la medición tomográfica, la delta entre el espacio claro medial anterior y posterior fue de 0.9 milímetros, muy cercano al 1, lo cual es satisfactorio, y las reducciones inadecuadas se observaron solo en un paciente, que es el mencionado previamente. Esto resume los resultados radiográficos, donde tenemos un 100% de unión postoperatoria y una delta de espacio claro medial tomográfico de 0.9. Las limitaciones, bueno, de este estudio es que es una cohorte pequeña, fueron solo 14 pacientes. El tiempo de seguimiento de un año puede ser limitado para los desenlaces más tardíos, y no hubo un grupo control con una técnica diferente para hacer la comparación. Este que presento acá es un caso ya realizado en el servicio, donde, bueno, nos unimos a las conclusiones en que la combinación de tornillo y botón para fijación de la sindesmosis en fracturas de tobillo tipo C mostraron una alta exactitud en la reducción, baja tasa de diastasis y resultados clínicos favorables. Que el método logró una reducción más adecuada y una baja tasa de diastasis en comparación con las series reportadas
en la literatura de fijaciones con un solo método y que este método también puede ser una alternativa para el manejo de las fracturas de tobillo tipo C con lesión sindesmal asociada.